nos quedamos ayer, empiezo a grabar a partir de ahorita. Entonces, ¿me siguen hasta aquí? ¿Una voz por ahí? Sí, estamos bien. Ok, cualquier cambio me avisan para ver qué onda, pero creo que, insisto, les tengo una sorpresa. Vamos a ver si esto funciona. Bien, entonces revisábamos el día de ayer que voy a quitar las imágenes de la cámara, solo espero confirmación auditiva. Decíamos ayer entonces que la evaluación de la placa de abdomen implica estos 4 puntos, que son la evaluación de huesos, evaluación de partes blandas, y ayer hablábamos de lo que se conoce como el corredor parietocólico. Parieto, pared, cólico, colon. Entonces, este espacio que tiene grasa entre el colon y la pared abdominal se conoce como corredor parietocólico. Aquí se ve más claramente. Es muy importante porque cuando hay descenso de líquidos o contaminación de una parte del abdomen a la otra, es a través de líquidos que escurre por esos corredores parietocólicos para ir a la parte más declive, que es la pelvis, los fondos de saco. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, lo primero que pasa es que se edematiza la grasa, y al edematizarse la grasa pierde su baja densidad. Y entonces en la placa de abdomen lo podríamos ver como una pérdida de esta radiolucidez y aumento de la blanquitud de la lonja, por decirlo de alguna manera coloquial. Entonces es un signo de edema. Por ejemplo, una apendicitis que ya afecta toda la pared abdominal se pone blanco a diferencia del otro lado. Si el psoas se edematiza o se produce líquido en este espacio, se borra el psoas, que es otro signo indirecto, por ejemplo, de apendicitis. En fin, entonces, corredera parietocólica es muy importante. Como vamos a ver en tomografía, también el borramiento de la grasa, o sea, no borramiento de la grasa. Cuando la grasa pierde su hipodensidad y se empieza a hacer blanca, difusa, es por edema, cualquier causa indeterminada. Entonces, eso en cuanto a las vísceras, ya quedamos que la placa no sirve, no es útil, o sea, no se pide una placa para diagnosticar hepatomegalia ni esplenomegalia, se pide un ultrasonido o una tomografía. Y luego vamos a ver el gas intestinal. Entonces, vamos a ver una evaluación de huesos, por ejemplo, en esta radiografía, que ciertamente es una característica que no tiene gas. Esta radiografía se le conoce como abdomen vacío. Si están tomando notas, anótenlo, abdomen vacío. Es cuando no hay gas intestinal. Y esto puede darse bajo diferentes circunstancias, normales y patológicas. Por ejemplo, sería muy raro que un paciente tenga un abdomen vacío en situación normal, porque normalmente hay gas en el estómago, duodeno y en el colon. Las causas de abdomen vacío son, por ejemplo, obstrucción de tubo digestivo alto, que es alto de bulbo duodenal para arriba. Claro, debería estar distendido el estómago, pero si el paciente acaba de vomitar, no vamos a ver gas en el estómago. 2. Obstrucción, proceso inflamatorio peritoneal severo, una peritonitis severa causada por cualquier razón. Por ahí alguien comentaba ayer en una de las imágenes que vimos que sí podría ser peritonitis. La peritonitis no se ve, o sea, la peritonitis es el edema del peritoneo y el peritoneo es como la pleura. Entonces lo que podemos ver es líquido en la pleura, en el peritoneo, distribuido en forma difusa o en parches, por decirlo de alguna manera. Entonces, la peritonitis produce inflamación, opacidad difusa de todo el abdomen y puede producir esta disminución del gas intestinal. Puede suceder en trombosis mesentérica, puede ser secundaria a una pancreatitis o una peritonitis por cualquier otra razón. Bien, por otro lado, bueno, lo que me interesa aquí que es la columna, que se ve muy bien, que no tiene ningún problema. Repasamos columna. Este es el cuerpo vertebral, que es lo cuadrado. Esta línea son las apófisis espinosas. Estas son las apófisis transversas. Fíjense bien, vamos a contar las vértebras. 1, 2, 3, 4, 5. Las apófisis transversas más amplias son a nivel de L3. Se dice que L3 es la que tiene la apófisis transversa más grandes. Entonces, las contamos y las vemos que están bien. Ojo con las articulaciones. Quitamos el sonido.
Quitamos la articulación observamos, perdón, la articulación sacroiliaca, que tiene que ser más o menos de esta manera, más o menos simétricas, y el resto de los huesos. Ahora, vean esta columna vertebral. Los huesos pueden estar, ¿qué evaluamos en huesos? Alineación, densidad, integridad y forma. En este caso está alterada la densidad. La densidad de un hueso puede ser normal, aumentada o disminuida. En este caso está aumentada. Entonces, no una vértebra, todas las vértebras están aumentadas de densidad. A esto le conocemos como esclerosis o actividad osteoblástica. Entonces, si se fijan, la cadera también está más blanca de lo normal. Entonces, aquí tenemos actividad osteoblástica de columna y de pelvis. Y esto lo podemos ver en congénito o adquirido. Congénito es una enfermedad muy rara que nunca van a ver, que se llama osteopetrosis o enfermedad marmórea. Hay otras en las que hay aumento de la densidad, pero focal de una vértebra o de huesos largos, etc. Pero en forma adquirida, esto generalmente es por una actividad tumoral metastásica, que puede ser de próstata o mama. Lo más frecuente en hombres esta imagen es que sea un cáncer de próstata, aunque no es la única alternativa. Si es mujer, es mama. Siempre tienen que preguntar, ¿es hombre o es mujer? Y con eso orientarse con estas primeras dos opciones. Ven esta otra imagen, la primera radiografía, y fíjense que tiene escoliosis. Salta a la vista que es un niño, es un bebé. Salta a la vista que tiene electrodos para electro, lo cual quiere decir que está en situación delicada. Tiene una imagen metálica ahí abajo, un catéter, una sonda. No logro determinar de dónde, pero bueno, tiene una escoliosis. Pero sigan las vértebras. Vamos a tratar de ver los cuerpos vertebrales desde aquí arriba, dorsales. La morfología es la morfología normal de una vértebra de un bebé recién nacido. Y aquí venimos bien, empieza la escoliosis, aquí vemos el cuerpo vertebral, y aquí hay algo raro. No hay cuerpo vertebral. O más bien sí hay, pero es nada más medio cuerpo vertebral. Esta es una anomalía de desarrollo de las vértebras, conocidas como hemivértebras. O sea, de la mitad solo se formó una parte de las vértebras. Las vértebras se forman de 3 núcleos, pero a veces uno de ellos no se forma y entonces se produce una vértebra mal desarrollada como esta y se conocen como hemivértebras. Bien, eso es lo que tienen que evaluar de huesos: alineación, densidad, integridad y forma. Las vísceras, respecto a las vísceras, ya quedamos que no es el método adecuado, pero en esta imagen salta a la vista que hay una opacidad en el hemiabdomen derecho. Esta opacidad es homogénea, blanca, y desplaza el colon en sentido inferior. Por lo tanto, no queda más que pensar que es el hígado. Tenemos que saber si la placa es de pie o es en decúbito. Y como no vemos niveles hidroaéreos, pues tenemos que pensar que está tomada en decúbito. O sea que no es por un descenso hepático, sino que es una hepatomegalia verdadera. Llega hasta la cresta ilíaca. Pero recuerden que esto clínicamente es como ustedes lo van a valorar. Ahora, fíjense en el ángulo esplénico del colon. También está desplazado en sentido inferior. Y aquí puede ser por 2 razones. Una, porque el vaso también esté grande, lo cual puede suceder en algunas enfermedades del sistema retículo endotelial, como que crezca vaso e hígado, o es todo el hígado el que está grande. Hay casos de hepatomegalia masiva que se mete hasta el lado izquierdo, como lo vamos a ver en algunas imágenes de tomografía. Por lo demás, el gas intestinal está moderadamente aumentado, expensas de colon, y es todo lo que podríamos decir en esa radiografía. No podemos ir más allá. Ahora vean esa otra radiografía. Es un paciente de 32 años. En este caso, el estómago tiene medio de contraste. Y si se fijan, el estómago, que es todo esto blanco, está desplazado, no está en su lugar, que debe ser aquí. Y en lugar del estómago, ahora vamos a buscar el ángulo esplénico del colon. ¿Dónde está? No está. El ángulo esplénico está aquí. Y tenemos una opacidad homogénea, difusa, que desplaza el estómago en sentido lineal, medial, y el ángulo esplénico en sentido inferior. Entonces, este paciente tiene esplenomegalia. Es una de las más grandes que he visto. Esto era por un paciente con leucemia. Ahora tenemos un bebé. Este bebé también está en estado crítico, está intubado,
tiene algunas opacidades pulmonares por una displasia pulmonar parenquimatosa, tiene un catéter en umbilical, es un catéter que se pone a través del ombligo y entra a la vena cava inferior. Y vean la opacidad del hígado. Este hígado está moderadamente aumentado de tamaño, pero los bebés recién nacidos normalmente tienen hepatomegalia, no es patológica. Entonces, aquí tenemos 3 casos de visceromegalias, una fisiológica y 2 patológicas. En términos generales, esto es lo que vamos a ver. Riñones es aparte porque es retroperitoneal. El páncreas no lo vamos a ver. No podemos ver nada más de vísceras que esto. Luego, hablamos que las indicaciones de la radiografía es siempre que vamos a hacer un estudio contrastado. Entonces, en esa radiografía, fíjense, hay gas en el estómago. ¿Ya lo vieron? ¿Alguna voz por ahí? ¿Alguien que diga check? Sí. Sí. Muy bien. Duodeno. Sí. Check. No, yo no. ¿No ves el duodeno? Bien, eso es. Aquí está el duodeno. Acuérdense, el duodeno está a la derecha de a la derecha de L1, L2. Siempre. Acuérdense que está fijo en el peritoneo. Acuérdense que la parte posterior del duodeno es extraperitoneal, es retroperitoneal. La parte anterior está dentro del peritoneo. Entonces, esta es una parte muy fija. Las demás asas intestinales se pueden desplazar. Si pasa un camión por encima del abdomen, todo lo demás se desplaza, excepto el duodeno. Por eso pues, es fácil que se perfore el duodeno cuando hay un aplastamiento. Luego, el resto del gas intestinal, pues se ve gas en el recto, acá en el sigmoide, en el colon descendente, un poquito en el ciego tal vez, y ya. Llama la atención la presencia de una imagen de densidad cálcica a un lado de la apófisis espinosa de L3. ¿Qué creen que sea? ¿Oigo? ¿Un cálculo en un uretero? Correcto, un cálculo en un uretero. Es lo más probable. Entonces, la manera de confirmarlo sería haciendo lo que se usaba antes, y algunos médicos viejitos todavía solicitan urografía excretora. Ahora lo que se hace es una urotac, nos da mucho más información, porque la urotac nos da información no solo de vías urinarias, sino de patología extraluminal de tubo digestivo, puede ser apendicitis, peritonitis, diverticulitis, una infinidad de información que me da, y ya la urografía solo me diría esto. Fíjense, aquí se inyectó medio de contraste y, digamos, 20 o 30 minutos después se toma una radiografía y el medio de contraste ya se está eliminando. Vamos a ver el riñón derecho. Aquí está el contorno del riñón derecho. Estos son los cálices. Estos cálices son finitos, delgaditos, son como copas, por eso se llaman cálices. Vean, es como una copa invertida. Luego tenemos los grupos colectores superior, medio e inferior. Luego tenemos la pelvis renal. Y luego tenemos el uréter derecho. Este es el trayecto normal del uréter. Fíjense cómo el uréter pasa por afuerita de las apófisis transversas del 3L4. Luego se mete un poco y luego ya llega a la vejiga. Esto es normal. Ahora vamos a comparar con el izquierdo. En primer lugar, el riñón izquierdo se ve más grande. Normalmente hay una diferencia de 1 a 1,5 centímetros de un riñón con otro. Normalmente un riñón debe de medir más o menos 3 cuerpos vertebrales del paciente. Entonces, ahora vean los cálices cómo están aquí. Están chatos, están gruesos. ¿Por qué? Porque se confirma que hay un proceso obstructivo por un cálculo. Entonces, aquí estamos confirmando que el cálculo está dentro de la luz del uréter. Curiosamente, no está haciendo una obstrucción total, está haciendo una obstrucción parcial, porque el resto del uréter sí se observa. Normalmente no se debe de ver los ureteros en todo su trayecto. Si se ven en todo su trayecto, quiere decir que hay ectasia, o sea que hay discreta alteración en el flujo. O bien que se haya hecho alguna trampa o truco para comprimir el abdomen para que se puedan ver mejor los ureteros. Así lo hacíamos en las urografías. En la actualidad esto no es necesario. Entonces, si por otro lado la obstrucción fuera completa, lo que tendríamos sería tapado todo esto de los sistemas colectores, tapado el drenaje de la orina a los sistemas colectores,
y entonces no habría eliminación hasta fases muy tardías. Y a eso le llamamos exclusión renal. Si yo inyecto medio de contraste y nada más veo un riñón y no veo el otro, quiere decir que hay un riñón excluido. Cuando esto sucede, hay que investigar la causa. Si tengo un cálculo y veo que no se pinta un riñón, pues el agua pasa por mi casa, o orina no pasa por mi uretero. Entonces quiere decir que hay una obstrucción. Pero bueno, no es clase de uro. Nada más quiero confirmarles que antes de administrar contraste oral, rectal o intravenoso, hay que tomar una placa simple para confirmar de qué se trata. Imagínense que no se hubiera tomado esta placa y que empezamos el estudio con el contraste, pues nada más podríamos suponer que hay algo aquí o simplemente que está dilatado el uréter. Por eso es importante tomar una placa simple antes del medio de contraste. Grábenselo bien, por favor. Respecto al gas intestinal, ya sabemos dónde es normal. En estómago, duodeno, en colon, con materia fecal. En colon en moderada proporción, o sea que no sea demasiado. Entonces, el gas puede ser normal, siguiendo mi algoritmo, en estómago, en duodeno y en colon. Generalmente vemos en sigmoides, un poco en el ángulo esplénico, un poco en el recto, etc. Ahora, si el gas está aumentado, o sea, si vemos en la placa más negro de lo normal, lo que tenemos que definir es si ese gas está dentro o fuera del intestino. Esto es bien importante. Si el gas está aumentado, pero dentro del intestino, tengo dentro del intestino, tengo dos opciones. O es un hilio adinámico, o sea, es un intestino perezoso, paralítico, adinámico, como le quieran llamar, o mi paciente está tapado, tiene una obstrucción, algo que se conoce como hilio mecánico. Por otro lado, si mi gas está disminuido, aquí tengo varias posibilidades. Uno, que sea normal. O sea, si yo veo un abdomen vacío como el que vimos hace rato, pregunto cómo está el paciente. Está bien, está como si nada, le tomé la placa porque quería ver si tiene dispositivo intrauterino. Ah, entonces es normal. Mi paciente se está muriendo del dolor abdominal y tiene una semana y tiene amilasas de 4000, entonces tiene pancreatitis. El paciente es una paciente de 80 años de edad con dolor abdominal intenso de 24 horas de evolución. Ah, y una trombosis mesentérica. Entonces, ya sabemos que la correlación clínico-radiológica es bien importante. Y en la placa simple de abdomen más todavía, porque ya sabemos que es muy inestable. Entonces, luego nos queda, si está disminuido, puede ser una obstrucción alta, un caso grave de peritonitis por cualquiera de las causas que he mencionado, o porque se preparó el paciente para algún estudio con laxantes. Cuando se le va a hacer a un paciente una colonoscopía o un enema varitado, o sea, un colonproenema o algunos otros estudios, se le puede dar un laxante un día antes y el paciente llega limpiecito, y entonces llega sin gas intestinal. Vamos a hablar otra vez del gas aumentado. Entonces, si hay más gas de lo normal, tengo que determinar si está dentro del intestino o está fuera del intestino. Si el gas está dentro del intestino, tengo dos opciones. O es un hilio adinámico o es un hilio mecánico. La palabra hilio es una palabra que hay que tener en cuenta porque puede significar, es un poco vaga o inespecífica. En general se le dice hilio cuando es adinámico, pero en realidad también podríamos decir hilio mecánico, así es que no se confundan. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos 3 casos de gas dentro de lo normal. Caso número 1 es un bebé. El hígado, vean que está grande. Tiene una sonda en la vena cava inferior, o sea, un catéter, una onfaloclisis, así se llama. Y vean el gas. Tiene gas en el estómago, que es este. Tiene gas en el intestino delgado y tiene gas en el grueso. ¿Cómo diferenció el intestino delgado del grueso? Es muy fácil. El delgado tiene 1 o 2 centímetros de diámetro. El grueso tiene 2, 3, 4, 5 centímetros de diámetro. En particular, más el ciego, que puede llegar a distenderse en un adulto hasta 10 centímetros. Además, por su distribución, ya sabemos que el colon tiene algo que decimos que va por fuera, es el marco cólico. En cambio, en el centro están las asas de intestino delgado. En niños puede ser un poco más difícil diferenciarlo.
Vamos a ver esta segunda placa. Tenemos unas flechitas rojas en el cuadrante superior izquierdo, corresponden al estómago. También tenemos un poquito de gas aquí en el ángulo esplénico con moteado. Ya quedamos que moteado equivalente a K al cuadrado. Vean, ángulo hepático, ángulo esplénico, colon transverso, colon descendente, burbujitas por aquí, burbujitas por acá. Y si alguien me dice que por aquí ve un nivelito hidraéreo, pues sí, a lo mejor sí, pero la verdad es algo, es un detalle que no puede no ser relevante, ¿no? Acuérdense de ver esta línea que se llama ¿cómo? ¿Aló? Llanto Es el que supera de la lonja, ropa, ¿no? la lonja. interloncal. El chón, el nombre científico, unión llantos llantoidea. Ahora vamos a ver la tercera imagen. Fíjense qué bonita radiografía. Para empezar, vean las crestas ilíacas. ¿Qué les llama la atención? ¿Aló? Que una está más elevada que la otra. ¿Otro dato? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿No son muy delgaditas? Sí, pero ya les he dicho esto. Si yo veo esto, esta separación, es un núcleo de crecimiento. Y este paciente tiene 15 años. ¿Ok? ¿Les queda claro? Ajá. Pregunta, ¿es hombre o mujer? ¿Hombre? Sí. ¿Es zurdo o es diestro? Eso no. Luego les platico cómo se sabe. Entonces, 15, 16 años, ¿no? Vamos a ver el gas intestinal, ¿cómo les parece? ¿Normal, aumentado o disminuido? ¿Normal? Sí, básicamente normal. Vean el estómago, check. Todos check. Estómago. Sí, check. Sí. Ángulo esplénico. Gas, una burbujita en el ángulo esplénico. Sí. Ajá. Aquí está. Ujú. Ciego. Check. Aquí están burbujas, moteado. Recto, sigmoides, check. Y aquí puede que haya un poco más de lo normal de gas. Por ejemplo, estas asas son de intestino delgado. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Bueno, pues hay un aumento del gas a expensas de asas de delgado en cuadrante superior derecho. Y punto. Podríamos decir que este es un hilo de tipo reflejo, tal vez, podría ser. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se inflama una región focal del abdomen, apéndice, vesícula, cálculo renal, etcétera, se produce un proceso inflamatorio local todavía. Y este proceso inflamatorio local irrita un poquito el peritoneo. Al irritarse el peritoneo, se producen dos cosas. Uno, hay parálisis de los músculos que están por abajo del peritoneo, o sea, parálisis del intestino. Y dos, se endurece la pared abdominal, los músculos, esto es lo que le dicen abdomen en madera, por ejemplo. O sea, hay resistencia muscular. Esta resistencia muscular es un intento de protección del cuerpo para que no lastimen algo que ya está lastimado. Entonces, esto podría ser un hilo adinámico de tipo reflejo. Si me dice que mi paciente tiene dolor en la fosa ilíaca en el cuadrante superior derecho, digo, pues a lo mejor tiene una colecistitis. Y esto podría ser un hilo reflejo a una colecistitis. Pero eso no me dice nada. O sea, yo tengo que saber si tiene o no piernas en la vesícula. Entonces, ¿qué le hago? ¿Un ¿Ultrasonido? Correcto, correcto. ¿Ven cómo la placa de abdomen no sirve para nada? O sea, sí me da datos, pero me da datos muy inespecíficos y voy a acabar haciendo el otro método de imagen. Algo raras excepciones. Entonces, esto podría ser como normal, podría ser un hilo chirulero, podría ser que el paciente masque chicle y al mascar chicle estamos deglutiendo aire. Podría ser que sea un paciente psicótico, neurótico, que está trague y trague aire. Entonces, es un dato totalmente inespecífico y hasta podría pasar como normal, como está etiquetado en esta diapositiva. Entonces, hay que considerar también que si la cantidad de gas intestinal es normal, no quiere decir que mi paciente no esté enfermo. Puede tener una úlcera, puede tener una gastritis, puede tener una enfermedad del colon, una colitis, etc. Mi placa ser enteramente normal. Ratificando mi enunciado, la placa del abdomen tiene muy pocas
indicaciones. Ok, ahora ven esta placa. Huesos. Hay algo interesante en la primera vértebra sacra, en S1, véanlo. En la línea media. Vamos a ver L5 o L4, apófisis espinosa. L3, apófisis espinosa. L5, apófisis espinosa. S1, ¿qué pasó aquí? ¿No hay apófisis espinosa? No se fusionaron. Exacto, es una espina bífida oculta. Esto nada que ver, es un hallazgo bastante frecuente, pero si esto durante el desarrollo se hubiera hecho más grave, podría haber un meningocele, un meningocele, un cefalocele, pero no. O sea, un mielomeningocele, etc. ¿no? Pero es una espina bífida oculta. En este caso no tendría relevancia. Muy bien. Ahora, hígado. ¿Check o no check? Check. Vaso. Eh, No check. O no sea, sé. quiere decir que es un vaso pequeño, no tenemos por qué pensar que tenga problema. Ajá. Estómago. Como que está siendo tapado por el colon, ¿no? No, el estómago está un poco por arriba del colon. Este es el estómago. Y este es el colon transverso. Este espacio que hay entre el estómago y el colon se llama, ¿cómo creen? Gastrocólico. Gastrocólico, espacio gastrocólico. Y adivinen qué órgano que no vemos en una radiografía está aquí, siguiendo este trayecto. El El páncreas. Sí, correcto, es el páncreas, claro. El páncreas queda siguiendo este trayecto. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio del páncreas, se produce ese hilio reflejo del que les hablé hace rato, que va a hacer que se distienda el estómago, que se distienda el colon transverso y que este espacio se aumente por edema del epiplón y de la grasa que rodea el estómago. Y entonces, dentro de los signos radiológicos de pancreatitis, están distensión gástrica, colon transverso dilatado y cortado y aumento del espacio gastrocólico. Y como se produce líquido, inflamación, edema en todo el abdomen y líquido libre, se produce una blanquitud generalizada, que no es el caso, y pues, estos son signos de pancreatitis. Pero bueno, en este paciente no tiene pancreatitis. Vamos a ver, vean el invidente. ¿Ya lo vieron? Check. ¿Con invidente a qué se refiere? Al ciego. El que no ve, el ciego. Ah. Sí, check. Ok, check. Entonces, fíjense, el ciego es este. Este es el ciego. Ahora, ¿ven esto? ¿Es delgado o es grueso? Ese es Delgado. delgado, ¿no? Delgado, claro, es intestino delgado. ¿Y esto? Delgado. ¿Y esto? Delgado. ¿Y esto? Oh, ya son 40 minutos. Qué bárbaro, qué rápido. 10 meeting will end in 10 minutes. O sea, todavía tenemos 10 minutos más. Cuando se termine, lo pauso, me salgo y regreso. ¿Ok? Sí. No Va. regreso, si no regreso es que ya me fui. No, pero si a las 12 no he regresado es que ya se acabó la clase, ¿ok? Va. No, no es cierto. Yo les aviso si se regresa o no regresa. Pero yo esperamos que sigamos a ver 10 minutos más. Entonces, fíjense en esta parte del intestino delgado y vamos a comparar esta parte del intestino delgado con esta que es del grueso. ¿Ven unas líneas blancas delgaditas? Sí. ¿Qué son? Microvellosidades. Bueno, vellosidades. Bueno, las vellosidades son unos pelitos como lo que tiene la toalla con la que nos secamos y esas no las veríamos. Pero estas líneas no son precisamente las vellosidades, las microvellosidades. Se llaman, aquí están las microvellosidades, estoy de acuerdo, pero son algo que se llaman válvulas. En particular se llaman válvulas conniventes. ¿Ok? Las válvulas conniventes del intestino delgado atraviesan de lado a lado el intestino. ¿Se fijan? Ahora vamos a compararlo con este pedazo de colon transverso que tenemos acá arriba. Aquí este colon transverso también tiene unas bandas que atraviesan de lado a lado, pero son más gruesas y de hecho se supone que no atraviesan de lado a lado, pero bueno, aquí pareciera que sí.
¿Cómo se llaman estas en el colon? Austras. Correcto. Entonces, ahí tenemos otra forma de diferenciar intestino grueso del delgado, aparte del calibre. Porque una tripa de estas podría distenderse tanto que pareciera que fuera intestino grueso. Y como decir, pero si tienen líneas de lado a lado delgaditas, son válvulas coniventes. Ahora, un asa, otra asa. Entre estas dos hay una pequeña línea blanca finita y delgadita. ¿Cómo se llama este espacio que está entre una asa y la otra? Sí, espacio interasa, correcto. Entonces, este espacio interasa debe de ser delgadito. ¿Qué tan delgadito? Pues digamos 3 milímetros. ¿Por qué? Porque está la pared de una tripa con la pared de la otra. No debe de pasar de 3 milímetros. Si pasa de 3 milímetros, decimos tiene aumento del espacio interasa. ¿Y eso qué lo puede producir? Dos cosas. Uno, la presencia de líquido libre en el abdomen. Dos, edema de la pared del asa. Vamos a comparar este conglomerado de asas de delgado con este conglomerado de asas de delgado. Fíjense que hay una leve diferencia. Por ejemplo, aquí cómo está el espacio interasa comparado con este. Más chiquito, ¿no? Exacto. Entonces aquí hay aumento del espacio interasa. Luego, aquí las válvulas coniventes ya no se ven claramente. Aquí sí, aquí no. Entonces tengo aumento del espacio interasa, aumento del gas intestinal, localizado en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué piensan que tiene el paciente? Una inflamación intestinal. Más focalizado. Perdón, ¿podría repetir lo que dijo? Sí. Tengo aumento del gas intestinal. Tengo distensión de asas de delgado, más aquí que de este lado. Tengo edema del espacio interasa comparado con este. Entonces, a estas asas de delgado, aquí hay muchas asas de delgado que sugieren que hay un hilio adinámico de tipo reflejo en la fosa ilíaca derecha de mi paciente. ¿Qué tiene? Inflamación. Fosa ilíaca derecha. ¿Apendicitis? Sí, apendicitis, correcto. Eso es lo que tenemos que pensar. Piensa mal y acertarás. Entonces, ¿qué dices? Bueno, pues tengo que hacerle la clínica al paciente, explorarlo y ver los 1500 signos que hay clínicos de apendicitis, pedirle exámenes de laboratorio y si tiene leucocitosis con bandas, pues ya tiene una apendicitis, ¿no? La verdad es que el diagnóstico de apendicitis es clínico. Si ven a paciente clínicamente con datos de apendicitis, va a quirófano y se acabó, laboratorio y se acabó. Rara vez puede requerir más estudios. Bueno, a veces no, a veces sí. Bien, ahora vamos a ver esta otra imagen. ¿Qué les llama la atención? ¿El gas intestinal cómo está? ¿Normal, aumentado o disminuido? Está ¿Disminuido? disminuido. ¿No? No. Vean todo esto. Ah, bueno, ¿y el hígado está grande? Ah, no. Bueno, el hígado está grande, pero es un bebé. Pero vean todo esto. Hay aire sobre el hígado y todas partes. Sí, hay aire en todas partes. Exactamente. Hay aumento del gas intestinal, pero extraintestinal. Entonces, ¿qué tiene mi paciente? Neumoperitonitis. Neumoperitoneo. Peritoneo. No sé si tenga peritonitis o no. Tiene neumoperitoneo. ¿Y eso es sinónimo de? Perforación. Hay que operar. Ajá, perforación. Este niño en particular le perforaron el estómago con esas sondas nasogástricas que ven ahí. O sea, esto es un accidente. Esto es porque el estómago posiblemente tenía problema. Entonces hizo un neumoperitoneo. Pero este es un neumoperitoneo extenso, masivo. Este signo le dicen el signo del balón de fútbol, imagínense. Y el chamaco está como balón de fútbol de lo inflado que está y todo es aire extra. ¿Ok? Entonces, tenemos aumento del gas en la placa izquierda intraintestinal y aumento del gas extraintestinal, sinónimo de neumoperitoneo. Es bien, bien importante que aprendan a diferenciarlo. Claro que no siempre, espero, no siempre tenemos que esperar a que tenga esta cantidad de aire para hacer el diagnóstico de neumoperitoneo. Hay otras formas de hacerlo, ¿se acuerdan? ¿Qué signo es este? A lo mejor no se los he dicho. El signo de la gaviota. ¿Por qué? Oh, sí. Porque hay aire sobre los diafragmas. ¿Sobre? Digo, por debajo de.
subdiafragmático. Subdiafragmático. Aire libre subdiafragmático, pero muchísimo. O sea, este paciente tiene un neumoperitoneo, es mujer, tiene un neumoperitoneo cuantioso, o sea, masivo, o sea, un titipuchal de aire, o sea, que se le perfora una víscera hueca gruesa, o sea, estómago o colon. Difícilmente una apendicitis que se perfore va a producir tal cantidad de gas intestinal. Difícilmente una úlcera duodenal puede producir tanto gas intestinal. Es una perforación masiva. Entonces, ojo, ese es el signo de la gaviota porque se ve como unas alas de gaviota y es aire libre subdiafragmático. Y las causas son 1500, pero todas son quirúrgicas a excepción de que ya la hayan operado. Si a este paciente le hicieron una cirugía laparoscópica y le inflaron con aire, pues la acaban de operar, entonces tiene aire, es normal. Y esto puede durar 2, 4, 6, 8 días. La velocidad de absorción del gas depende del estado del peritoneo. Si hay una inflamación peritoneal, tarda más en absorberse. Si no la hay, se absorbe más rápidamente. Entonces, fíjense, este cuadro está tomado del Pedrosa, no lo inventé yo. Y fíjense, perforación de víscera hueca es la primera causa de neumoperitoneo. 2, aire residual postoperatorio. 3, una punción diagnóstica. Se la picaron por hacer cualquier estudio y se mete aire. Y un detalle interesante, las mujeres tienen conexión de su cavidad abdominal con la presión atmosférica a través de los órganos pélvicos. Entonces, en determinadas situaciones, ciertos procedimientos diagnósticos o eróticos, o sea, lúdicos, pueden llevar a producir un neumoperitoneo. Do not do this at home. Un ejemplo de esto, digo, fuera de home sí pueden, pero en home no, porque los pueden toser. Entonces, oh Dios, si esto está quedando grabado. Bueno. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, uno de los casos de neumoperitoneo podría darse en mujeres con esquí acuático, porque el aire entra a presión a través de los órganos vaginales, o sea, la vagina y los órganos pélvicos, y puede llegar a producir un neumoperitoneo. Esto es más que nada anecdótico, nada más para que lo tengan en cuenta en mente, pero generalmente piensen mal. Lo primero es perforación de víscera hueca, mi paciente tiene neumoperitoneo. Ya casi para terminar esta porción, porque ya se nos va a estar acabando el tiempo, vean el estómago. Check. Sí. Ángulo esplénico del colon. Check. 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 Aquí está. Entonces aquí quedaría el vaso, es un vasito chiquito. Bien, ahora ven el diafragma derecho. ¿Qué les llama la atención? Tiene como aire, ¿no? Correcto. ¿Es aire intraintestinal o extraintestinal? Intra, Intra. ¿Por qué? porque Porque- se ve la asa ahí. Correcto. Y además, vean la separación que hay del diafragma con el gas, es gruesa. Voy a regresarme y vean el del gas. El diafragma es delgadito. El diafragma es delgadito y aquí este espacio está grueso. Entonces, esto se conoce como pseudoneumoperitoneo o síndrome de Chilaiditi.